Ok. Salmo 91. Estamos viendo en este Salmo 91 uno de los salmos que más está leyéndose en este tiempo de confinamiento. Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo exalta a Dios como el único refugio seguro. Esto es lo que está diciendo el salmista. Solo el que está bajo el abrigo del Altísimo es el que está bajo la sombra del Omnipotente, es aquel en el que puede estar seguro. Y muestra la confianza, ¿no?, en el que el creyente tiene de estar bajo la protección de Dios. Ahora, por esta razón, el salmista expresa su falta de temor ante diferentes peligros en este salmo. Hay diferentes peligros que el salmista señala, los cuales no temeré, dice el salmista. Por ejemplo, el salmista los va a presentar estos peligros en el versículo 5 al 10. Por ejemplo, dice, no temerás el terror de la noche. Esto puede estar relacionado a no temer a aquel que utilizando la noche puede venir a hacerte daño. Es lo mismo que dice Cantares 3:8, que todos ellos manejan la espada, está hablando en el libro de Cantares 3:8, son diestros en la guerra, cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. El salmista está diciendo que en la noche hay ciertos peligros que vienen en la oscuridad y son de aquellos que algunos guardan la espada en la cama para protegerse de los peligros inesperados de la noche. Y no solamente en la noche, sino que dice el versículo 5, que no temeré a la flecha que vuela de día. Ahora, aunque hay luz, el peligro que aquí el salmista está diciendo que no voy a temer es el peligro que venga de manera inesperada, como viene una flecha que vuela de día y que me penetra y me hace daño a pesar de que yo no tuviera miedo. Pero mira lo que dice el versículo 6. Versículo 6 hay especialmente un peligro que el salmista señala que no temeré. Dice el versículo 6, no temeré la pestilencia que anda en tinieblas. No temeré la pestilencia que anda en tinieblas. A mí me llamó la atención este peligro ante la situación en la que nos encontramos de peligro por un virus. La pestilencia que anda en tinieblas. Esa palabra pestilencia es una palabra en el hebreo y que se refiere, por supuesto, a una peste, una mortandad, una plaga. Se refiere a la enfermedad que pueda venir y que se pueda propagar de una manera invisible para mí. Y esto es lo mismo que viene a decir en el versículo 10. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Esa plaga, esa palabra plaga, se refiere a algo parecido así como la pestilencia. La pestilencia y la plaga, es decir, una plaga es algo que crea una mortandad grande, una matanza grande, la peste negra o otro tipo de enfermedad, una muerte grande. Así que el salmista está diciendo que aquel que vive bajo la protección, bajo el abrigo del Altísimo, no temerá ningún miedo, ningún peligro, y de ellos está incluido la pestilencia y la plaga. No sabemos quién escribió el Salmo 91, pero sabemos que era un creyente. Sabemos que era alguien que había sido liberado por Dios y declaraba su experiencia al vivir al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Ese versículo 1
Es una expresión que está siendo presentada a el oyente como una invitación de que las bendiciones que vienen de temer a Dios, que es mi refugio y mi habitación y el lugar seguro, puede ser tuyo. Mira, por ejemplo, observa cómo el Salmo 91 está expresado en distintas voces. Versículo 1. Está expresando en la voz general, en la tercera persona del singular. El que habita, esto es de manera general. Cualquiera que habite bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa presentación del Salmo está invitando a que cualquiera que haga eso, que habite bajo el abrigo del Altísimo, se encontrará en estas bendiciones, en esta situación. Pero después hay otra voz que no es general, sino que es personal. Esa voz personal son los versículos 2 y versículo 9. Versículo 2 y versículo 9. Y es la manera en la que se usa el verbo en la primera persona del singular, el yo. Por ejemplo, el versículo 2. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Así que de una manera concreta, personal, el salmista se está colocando en esa realidad, está diciendo yo soy este. Yo soy uno de los que habita bajo el abrigo del Altísimo, porque yo he dicho al Señor y continuaré diciendo al Señor que es en ti en quien confío, porque eres mi refugio y fortaleza. Versículo 9, porque has puesto al Señor que es mi refugio. Está diciendo el salmista a otra persona, le está diciendo que el Señor es mi refugio y si tú haces lo mismo que yo vas a tener estas mismas bendiciones. Hemos dicho que hay una voz general en el versículo 1, que es la tercera persona del singular. Una visión personal, concreta, de aquel que hace suyo esta realidad, la del creyente, que es la primera persona del singular, versículo 2 y versículo 9. Hay una tercera voz en este salmo, y es la voz concreta y específica. Entre todo en general, hay algo específico para ellos, para aquel que ha cumplido, que se ha colocado bajo el abrigo del Altísimo. Y el salmista lo identifica en la segunda persona del singular. Primera persona yo, segunda persona tú. Así que tú, si haces esto, tendrás estas bendiciones. Por ejemplo, versículo del 3 al 13. Versículo del 3 al 13 está diciendo versículo 3, porque Él, es decir, Dios, te libra del lazo del cazador. Te libra del lazo del cazador. Te lo está diciendo a ti si has puesto al Señor como tu refugio. Esta es la bendición que tú vas a tener. Y presenta toda esa de manera concreta. Él no es la seguridad de todo el mundo. Él es la seguridad de aquel que se ha colocado bajo el abrigo del Altísimo. Y hay una cuarta voz. La cuarta voz es la voz divina, la primera persona del singular divino. Versículos 14 y 16. Versículo 14. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. No está hablando el salmista de quien ponga su amor en el salmista y el salmista lo librará, sino el salmista está tomando ahora la voz como si fuera Dios quien está mostrando su bendición a aquel que ponga la seguridad en él. Versículo 14, esta es la voz divina, del 14 al 16. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré.
lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Quería que pudiéramos meditar sobre estos peligros que en esta ocasión este salmo nos presenta como aquello en el que podemos estar seguros, confiados. Y son los que hemos visto en los versículos 6. La pestilencia, versículo 10, la plaga. La pestilencia y la plaga. Estos no van a producir temor en aquellos que han puesto su habitación y su refugio en Jehová. Y este en el tiempo en el que vivimos. Te puedes poner la mascarilla y te debes poner la mascarilla y debes ponerte guantes. Debes cumplir los requisitos de seguridad, de sanidad. Debes de atender a todas las recomendaciones. Pero el creyente no debe estar temeroso y no debe hacerlo por medio del temor o hacerlo con temor, ¿verdad? Puedes hacerlo confiado en que estás cuidando de tu cuerpo, de tu familia, porque si te contagia a ti, contagia a tu familia. Pero hay una diferencia en cómo tener las medidas de seguridad, bajo el temor o bajo la confianza en el Señor. Y aquel que pone su confianza en el Señor, ni la pestilencia ni la plaga debe producirle temor. El aislamiento es una de las medidas principales para cuidarse de la plaga y esto es lo que estamos haciendo. No salimos a la calle porque se nos ha antojado, ¿no? Sino porque es una de las medidas de seguridad. Y el salmista dice que no hay otro lugar tan seguro como habitar en la sombra del Omnipotente. Estar seguro bajo la protección de Dios. Esto no es un lenguaje figurado, esta es la realidad espiritual. La realidad de vivir bajo la confianza de que no hay otro lugar tan seguro como estar bajo la protección, el abrigo del Altísimo. Y así debe ser, hermanos, debemos seguir, aunque esto va a durar por semanas también. Y puede que a lo largo de este tiempo, cuanto más tiempo estemos en casa y más noticias escuchemos y más situación se vaya acumulando alrededor de todo esto, debemos de recordar de nuevo. El creyente es el único que puede decir, no voy a temer lo que el virus me pueda dar, me pueda hacer. No voy a temer ninguna pestilencia, ninguna plaga. Y hay muchas preguntas que tenemos que tratar con respecto a esta pestilencia y plaga. Por ejemplo, yo he apuntado aquí varias preguntas. Y si tienes alguna pregunta, te animo a que las escribas y me la puedas mandar. Te animo a que si tienes alguna pregunta durante este tiempo, hay cosas que estás meditando y pensando y quisieras saber cómo es que hay que responder bíblicamente a esto, te invito a que tú lo escribas después en un correo o en un WhatsApp y me la mandes. Pero yo me hacía estas preguntas. ¿Qué significa cuando una plaga o una pestilencia se presenta en el texto bíblico? Cuando se presenta la pestilencia y la plaga en el texto bíblico, ¿qué significado tiene? ¿Es un peligro a causa del pecado? ¿Es un peligro natural? ¿Es el juicio de Dios? Es decir, una pregunta que yo me hago también, ¿podemos aprender de las plagas o las pestilencias que aparecen en la Biblia? En la Biblia encontramos en muchas ocasiones las plagas y las pestilencias. ¿De qué manera podemos aprender de aquellas plagas y pestilencias que aparecen en la Biblia y que nos enseñan para entender lo que sucede hoy? Por ejemplo, otra pregunta. ¿Las enfermedades son siempre un juicio de Dios sobre los pecadores? ¿Las enfermedades son siempre un juicio de Dios sobre personas que han pecado de alguna manera concreta? Yo me pregunto, ¿la pestilencia de nuestro tiempo forma parte de este juicio de Dios contra esta generación actual? ¿Es la pestilencia el juicio de Dios contra esta generación actualmente? ¿Está Dios juzgando a su iglesia por medio de este coronavirus?
¿Debemos ver una pandemia como esta como el juicio de Dios? ¿Hay diferentes juicios de Dios que deben de diferenciarse? En la Biblia aparecen distintos juicios que nos van a ayudar a entender si lo que estamos viviendo es el juicio de Dios o cómo. Hay enfermedades que son el juicio de Dios por el pecado. ¿Cómo puede ser el SIDA? ¿El SIDA es un juicio de Dios? ¿Este coronavirus es el juicio de Dios? ¿Está siendo probado en esta situación por esta pestilencia? ¿O qué está siendo probado? Si Dios está probándonos, ¿qué está siendo probado? ¿Qué conclusiones debemos sacar si esta enfermedad es el juicio de Dios? O si esta pandemia actual corremos peligro de alguna manera. Estas son varias preguntas en las que vamos a ver si podemos responderlas a la luz de la palabra. Para ello, una de las cosas importantes a la hora de entender las situaciones que vivimos es si lo que estamos viviendo sucedió en algún momento de la historia y si cuando sucedió en un momento de la historia significó entonces una cosa que va también a significar en el día de hoy. Es decir, si Dios utilizó la pestilencia en un momento de la historia, es que siempre que hay una pestilencia es con la misma objetivo, la misma razón. Es decir, lo que sucedió en el pasado es lo que tiene que suceder hoy, es cómo debemos entender lo que sucede hoy. Bueno, vamos con la ayuda del Señor a ver algunas de estas cuestiones. Y para eso vamos a empezar en el día de hoy en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo aparece en primer lugar la palabra pestilencia? Vamos a observar estas dos palabras en la Escritura. La palabra pestilencia en el hebreo y la palabra plaga, la que se traduce como plaga en el hebreo. Y la primera vez que aparece la palabra pestilencia hace referencia o aparece en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5 es la primera vez en el que la palabra pestilencia aparece en el hebreo. Y dice, en este contexto, es en el que se está hablando del juicio de Dios sobre el pueblo el pueblo Egipto, sobre los egipcios. Y en Éxodo, capítulo 5, versículo 1 dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos. Camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. Y observa lo que dice, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Esos dos terrores se están mostrando aquí como lo que Dios puede de alguna manera utilizar para traer juicio, para traer muerte. Se está refiriendo a la muerte por espada en el sentido de una guerra, de un conflicto contra enemigos, o se refiere también a la pestilencia como una enfermedad que se transmite de una manera rápida y que provoca una muerte tremenda.
Así que aquí se presenta la pestilencia como, en primer lugar, la primera vez que aparece en la Biblia, como una advertencia si Faraón no atiende a lo que Dios está diciendo. Ahora, ¿qué característica tiene esta actitud, esta escena? ¿Cuándo es que esta pestilencia se muestra aquí como una posible consecuencia? Bueno, esta posible consecuencia viene en el caso en el que la respuesta a la palabra de Dios sea la rebeldía a mano alzada. La rebeldía a mano alzada. Mira lo que dice el versículo 2. ¿Cómo reaccionó Faraón? Versículo 2. ¿Cómo reaccionó Faraón? Faraón dijo, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Esa es una pregunta que muestra la soberbia de Faraón ante el Señor, al Dios de los hebreos, el Dios de los cielos. ¿Quién es el Señor para que yo le escuche su voz? ¿Quién es el Señor para que yo pueda ni siquiera ponerle oído a su voz? Esta misma actitud es la que podemos encontrar que Pablo representa o muestra en Romanos 1, 19 y 21. Es la misma actitud en la que Dios muestra desde el cielo, Romanos 1, versículo 19. Dice aquí Pablo de una manera general en la que Dios muestra su ira, versículo 18, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Así que Faraón, según lo que Romanos está diciendo, Faraón está diciendo en su corazón quién es el Señor. No está diciendo que el Señor no exista, sino que el Señor no es alguien a quien yo tenga que escuchar. ¿Quién es el Señor para que yo ponga atención a su palabra? Faraón está mostrando una rebeldía como la que se encuentra en Romanos 1, que dice versículo 21, Romanos 1, 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron. Es lo que Faraón hizo. Conocían a Dios y no le honraron como a Dios. Sino que Faraón dijo, ¿quién es este para que yo le escuche? Así que vemos de alguna manera en que Dios va a utilizar la pestilencia sobre una situación, como dice Éxodo 5, igual que en Romanos 1, sobre una situación en la que el ser humano se muestra en una rebeldía tan necia en la que no reconozca a Dios como quien es Él en realidad. Alguien a quien yo tenga que atender, alguien a quien yo tenga que escuchar. Así que vemos que en primer lugar el contexto en el que se presenta la advertencia solamente, la advertencia de que sobre nosotros venga la pestilencia, es en la situación en la que alguien no conozca al Señor ni le dé la honra que el Señor merece, como Faraón demostró tener en el capítulo 5, versículo 2. Así que Moisés advierte al Faraón que puede venir pestilencia. Observa en el capítulo 7 de Éxodo, capítulo 7. Moisés advierte a Faraón que la quinta plaga sobre Egipto de parte de Dios va a venir, capítulo 7. Le anuncia que va a venir sobre ellos capítulo 9. Capítulo 9 es la quinta plaga en la que va a venir sobre Egipto. Y dice el capítulo 9, versículo 1, entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, he aquí la mano del Señor vendrá con gravísima, ¿qué dice?
con gravísima pestilencia, sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas, sobre las ovejas. Así que de esta manera Dios está anunciando que la peste sobre el ganado, la enfermedad que se va a transmitir y va a producir muerte sobre el ganado, es la consecuencia de continuar en un corazón endurecido como el que Faraón está teniendo. Mantenerse en esa falta de consideración a Dios, de la falta de obediencia a Dios. Fijaos que ya en el capítulo 7 de Éxodo, capítulo 7, versículo 4, dice lo siguiente: y Faraón no nos escuchará. Dios le está avisando a ellos que Faraón, a Moisés y a Aarón, que Faraón no les escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto, dice Jehová, y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos. Esto se refiere a todo el pueblo de Israel, a mi pueblo, a los hijos de Israel, con grandes juicios. Mira, esa palabra, grandes juicios, se refiere a la otra palabra que estamos estudiando aquí. Esos grandes juicios se refiere a ese juicio de plaga, esa mortandad tremenda. Capítulo 9. Esa mortandad tremenda tiene lugar cuando desobedecieron el aviso de la quinta plaga. Capítulo 9. En el versículo 14, Dios le comunica a Moisés lo que debe decir a Faraón, al cual le manda dejar ir a su pueblo para que le sirva, porque en esta ocasión Dios enviará toda su plaga sobre su corazón, sus siervos y su pueblo. Esta palabra se señala aquí como una gran mortandad. 9:14. Entonces, versículo 13, 9:13. Entonces dijo el Señor a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Si leyeras todo este capítulo, aquí hay una gran diferencia entre el Dios de los hebreos en contraste con los dioses falsos de Egipto. Y dice, este es el mensaje, el Dios de los hebreos dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 14, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti. La plaga número 5 había sido sobre los animales. Y la plaga número 6 había sido produciendo úlceras en aquellos hombres del pueblo. Pero ahora esta plaga va a caer sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en la tierra. Hemos visto que en el capítulo 5, versículo 3 de Éxodo, la razón por la que se avisa que vendrá pestilencia es cuando alguien responda con rebeldía y deshonre a Dios como aquel a quien merece ser escuchado y obedecido y adorado. En esta ocasión, en el capítulo 9, versículo 14, se muestra esta mortandad, esta gran mortandad, con un propósito. Mira el propósito: para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Así que vemos que cuando Dios ha utilizado en su soberanía la pestilencia, ha tenido un propósito general, un propósito amplio, grande. El propósito es el de mostrar quién es Él. Y Dios también advierte a Faraón que si hubiera traído una pestilencia sobre él y su pueblo, estos habrían desaparecido de una manera completa. Mira lo que dice versículo 15. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Lo que está diciendo es que Dios tiene poder para hacer que la pestilencia tenga una efectividad del 100%. No sé cuánta es
el nivel de mortandad de este coronavirus, creo que he escuchado un 1%, no sé cuánto es, yo no soy especialista en eso. Ahora, lo que Dios está diciendo aquí a Faraón es que él tiene poder para hacer que una pestilencia, un virus, tenga un nivel de mortandad del 100%. Os habría barrido a todos vosotros. Así que Dios muestra su gracia y muestra que no hay nadie como Él por medio, en ocasiones, por medio de la pestilencia. En ocasiones Dios utiliza la pestilencia para mostrar su gloria, para mostrar que no hay nadie como Él. Vayamos a Levítico. En Levítico vemos de nuevo una advertencia de Dios, pero en esta ocasión no contra el pueblo egipcio, no contra aquellos que se rebelan contra Dios porque no dejan ir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue librado de esta pestilencia en Egipto. En Levítico, capítulo 26, nos encontramos que es el pueblo de Israel quien va a recibir la pestilencia en el caso de desobedecer a Dios. Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26. En ese capítulo, empieza ese capítulo mostrando los resultados de la obediencia, las bendiciones para el pueblo de Israel cuando ellos obedezcan. ¿Quiénes son los receptores? Bueno, el pueblo de Israel, porque el versículo 1 del capítulo 25, mira quiénes son los receptores. Capítulo 25, versículo 1. Dice, entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles. Así que ahora es el pueblo de Israel quien recibe esta palabra del Señor. En el capítulo 25, versículo 55, justo antes del capítulo 26, versículo 55 del capítulo 25, dice, pues los hijos de Israel son mis siervos, siervos míos son, a quien saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Así que quien recibe esta palabra continúa siendo no Moisés, sino Moisés es el medio para llevar la palabra al pueblo de Israel. Y ahora, versículo 26, capítulo 26, se dan las bendiciones de la obediencia, pero en el versículo 12, mira lo que dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Así que los receptores de esta carta o de estas palabras por medio de Moisés son aquel pueblo que Dios ha escogido para él, para que sea su pueblo y él sea su Dios. Y para no confundirse de qué pueblo es el que se refiere, versículo 13 dice que os saqué de la tierra de Egipto, así que ningún otro pueblo salió de esa manera. Ningún otro pueblo salió de Egipto por medio de la mano de Dios, de Jehová. Mira que Dios está trayendo a su memoria lo que Dios hizo con los egipcios cuando los libró. Y con eso en mente empieza el versículo 14, cuando viene un contraste. Pasa de las bendiciones de la obediencia a las consecuencias de la desobediencia. Versículo 14. Mira lo que dice. Pero si no me obedece y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo, por mi parte, os haré esto. Y ahora empieza a hacer una gran exposición de juicios que vendrán. Se están anunciando juicios que vendrán y que podríamos, si tuviéramos tiempo, y tiempo tendremos y tenemos, pero puede
Te invito a que puedas verlo en tu Biblia y ver cómo eso se cumplirá en el futuro. Muchos juicios que vendrán sobre Israel, de una manera que se cumplen literalmente. Pero uno de ellos se encuentra en el versículo 25. Una de las consecuencias de la desobediencia aparece en el versículo 25. Y traeré, creo que estáis conmigo, Levítico 26, 25. Y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza. ¿Os recordáis cómo en Éxodo se hablaba también de la espada como juicio? La pestilencia y la espada. En esta ocasión ahora se presenta la espada como juicio que aplicará la venganza a causa del pacto, lo cual ellos no guardaron. Esto significa conflictos con otras naciones, de guerras, y dice y continúa diciendo, y cuando os reunáis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros. Escucha eso. Mira lo que dice, observa tu Biblia, versículo 25. Y cuando os reunáis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros. ¿Quién está hablando? Recordemos que es Dios quien está hablando, por medio de Moisés. ¿Y quién envía la pestilencia? Bueno, Dios no se esconde de decir, soy yo quien envío la pestilencia. No hay que esconder que Dios utilice en su soberanía y en su justo juicio enfermedades o pestilencias para responder ante la rebeldía del hombre, incluso la rebeldía de su propio pueblo. Ahora, ¿por qué Dios haría esto? Lo hemos visto, el versículo 14. Si no obedecéis y no ponéis por obra mis mandamientos, si despreciáis mis estatutos y aborrece vuestras almas, mis ordenanzas. A esto se refiere a quebrantar el pacto mosaico, quebrantar todo lo que se ha establecido ahí, lo cual es no una meta a alcanzar, sino una demostración de que recibimos el juicio por lo que somos y no podemos dejar de hacer eso, de ser rebeldes, de ser pecadores. Y que Dios utilice la pestilencia para juzgarnos, forma parte del plan de Dios para mostrarnos su justo juicio, que Él está por encima y va a traer consecuencias toda hostilidad contra Dios. Versículo 23. Mira las causas. Hemos dicho quebrantar el pacto del versículo 15. Habéis quebrantado así mi pacto. O por la insistencia en el pecado y la falta de arrepentimiento. Versículo 18. Mira. Y si aún con estas cosas, fíjate, si aún con estas cosas, lo que está diciendo es que si tú pecas, yo te voy a mandar esto. Versículo 16, pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. Estos son enfermedades de alguna manera, aunque producen malestar, no van a traer mortandad. Va a producir dolor y daño, va a producir que nuestra alma esté en las últimas. Y también producirá, en vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Es decir, vais a sufrir estas consecuencias. Este es el primer juicio. Versículo 17. Fijaré mi rostro contra vosotros para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen os dominarán y huiréis sin que nadie os persiga. Hasta tal punto será esa las consecuencias iniciales. Vais a luchar y van a vencer vuestros enemigos. Y vais a huir de tal manera que vais a seguir huyendo aunque nadie os persiga. Vais a huir de nadie sin que nadie os persiga. Versículo 18, mira lo que dice. Y si aún con estas cosas no me obedecéis, lo que está diciendo es que Dios va a traer un juicio progresivo. Un juicio progresivo. Dios no va a traer juicio completo desde el primer momento. Dios va a ser progresivo en su juicio. Y si no me obedecéis, entonces, versículo 18, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Continúa ahí, también quebrantaré el orgullo de vuestro poderío.
Os habéis llegado a poner orgullosamente creyendo que nadie os va a derribar y yo quebrantaré vuestro orgullo. Haré que el cielo se vuelva hierro, es decir, no va a llover el tiempo que yo quiera, y que vuestra tierra sea como bronce, es decir, vas a trabajar la tierra que no te va a producir porque va a ser dura, una tierra dura como el bronce, y vuestras fuerzas se consumirán en vano, vas a sacrificarte, vas a esforzarte, pero no vas a recibir la productividad de todo tu esfuerzo, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Esto es escasez de alimentos. Versículo 21, y si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces, conforme a vuestros pecados. Soltaré entre vosotros a las fieras del campo que os privarán de vuestros hijos. Esto ocurrió más adelante. Y lo vemos en Reyes capítulo 17 o en Jueces 15. Segunda de Reyes 17 o Jueces 5, perdón, Jueces 5. Destruirán vuestro ganado y os endurecerán en número de manera que vuestros caminos queden desiertos. ¿Quién hace que vengan esas fieras del campo? Versículo 22. Soltaré. Es decir, Dios en su soberanía, en su justicia, en su voluntad, hace que sobre su pueblo, que en general está pecando, que vengan animales fieras del campo y traigan el juicio contra ellos. Así que lo que estamos viendo aquí es que de una manera progresiva Dios va a traer su ira contra un pueblo que está en desobediencia. Ahora, de nuevo, estamos viendo situaciones en las que Dios va a traer pestilencia. Esto no está significando que a día de hoy estemos sufriendo ese juicio. No estamos llegando a estas conclusiones. Solamente estamos viendo y analizando cuándo la pestilencia tiene lugar y cómo después, a lo largo después de toda la revelación bíblica, vamos a poder ver qué es lo que está pasando en nuestros días. Cómo debemos interpretar este coronavirus. ¿Es un juicio para el mundo? ¿Un juicio para el pueblo de Dios? ¿Es un juicio para el pueblo de Dios solamente? Bueno, vamos a ver cómo la pestilencia tiene lugar en la Biblia y después sacaremos las conclusiones a la luz de ver cómo está sucediendo en la Escritura. Ahora, ¿qué propósito encontramos en Levítico? ¿Qué propósito encontramos en Levítico por el cual Dios va a traer pestilencia sobre su pueblo? Tiene varios propósitos. En primer lugar, quebrantar el orgullo. Hemos visto versículo 19. Quebrantar el orgullo. Dios va a traer su ira para quebrantar el orgullo. En segundo lugar, ser entregados al enemigo. Versículo 25. Dios va a hacer que ellos sean entregados al enemigo. Versículo 25. Traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza. Una espada que ejecutará venganza. En tercer lugar, darle reposo a la tierra. Versículo 34. Mira versículo 34. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos. Esto es el anuncio de que serán deportados a Siria y a Babilonia. Entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Versículo 35. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros días de reposo mientras habitabais en ella. Dios mandó que cada 7 años, que cada cierto tiempo, la tierra tenía que descansar. Cada 6 años, el séptimo, descansaría la tierra y dejarían que estuviera la tierra regenerándose. Pero eso no lo hicieron. Ellos no le dieron reposo a la tierra. Así que dice Dios que tendrá el propósito de darle reposo a la tierra para que descansen todos los años que ellos no lo dejaron descansar. En cuarto lugar, el propósito es llevarlos a la tierra de los enemigos. Versículo 41. Versículo 41. Yo también
procedía con hostilidad contra ellos para, mira lo que dice, yo procedía con hostilidad contra ellos con un propósito, para llevarlos a la tierra de sus enemigos. Así que Dios a veces tiene el propósito de entregarnos en las manos del enemigo, o de entregar a su pueblo, o de entregar de una manera soberana para que el juicio venga por medio del impío. En quinto lugar, quinto propósito, Dios va a traer su ira para llevarlos al arrepentimiento. Versículo 40. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí, lo que está mostrando es que si confiesan su iniquidad, entonces esto parará. Dejaré de traer porque mi deseo es que vosotros dejéis de cometer estos pecados y confeséis vuestros pecados. Por eso es progresivo. Si aún así procedéis con hostilidad, yo continuaré con hostilidad. Y continuaré con hostilidad porque mi propósito es llevaros al arrepentimiento. En sexto lugar, sexto propósito, para que se humillen y reconozcan su pecado. Versículo 41. Yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de los enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades. Esto es, el arrepentimiento verdadero es humillarse haciéndose responsable de su pecado. Hemos dicho, este es el sexto propósito. El séptimo propósito por el que Dios trae el juicio, y en ocasiones este juicio es por medio de pestilencia, séptimo propósito, están en el versículo 44 y 45, para mostrar la fidelidad de Dios, para mostrar la fidelidad de Dios. Sin embargo, versículo 44, sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra, de sus enemigos, no los desecharé. Fíjate, una cosa es que Dios traiga juicio sobre su pueblo. Otra cosa es que ese juicio sea definitivo. Es decir, sea la expresión de traer juicio ya para siempre, para desecharlo. Dios dice que no los desecharé, ni los aborreceré, tanto como para destruirlos. Tanto como para destruirlos. Quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Porque yo soy el Señor, su Dios, no quebrantaré mi pacto. Esta es la demostración de la fidelidad de Dios a su pacto. Mira, si no fuera porque Dios estableció un pacto con Abraham, el cual hemos estudiado en estos meses anteriores, un pacto incondicional que no requería de la obediencia de Abraham y de las siguientes generaciones para que el pacto siguiera en vigor. Ahora eso no quita que Dios va a juzgar al pecador, pero Dios continúa siendo fiel a su pacto. Y Dios va a mostrar por medio de su ira su fidelidad al pacto, porque no será para siempre. No los destruirá para siempre, no los aborreceré para siempre. Para mostrar que Él es Dios. Dios utiliza en ocasiones la pestilencia. La semana que viene, si Dios quiere, continuaremos con otros relatos en el que vemos la pestilencia, y en esta ocasión lo veremos en el libro de Números. Y os animo a que si queréis podéis leer número 14, os doy estos pasajes, número 14 al 16, número 14 al 16. Número 14 al 16. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque tú en tu palabra nos muestras como en otros tiempos, Señor, como el soberano de la historia y de la tierra, Señor, y como el santo y justo. Tú has traído, Señor, tu juicio y tu ira sobre
algún grupo de personas, Señor, que se han rebelado contra ti, que no te han honrado, que aún habiéndote conocido porque tú lo hiciste evidente en sus corazones y en sus mentes, no te honraron como el Dios que merece toda nuestra adoración y obediencia. Señor, te damos gracias porque tú por tu juicio, y en ocasiones ha sido por pestilencia, también has mostrado tu fidelidad. Has mostrado tu gloria, has mostrado tu gracia. Señor, no desechando para siempre a tu pueblo, Señor, y habiendo medido, siendo tardo para la ira, Señor, en tu aplicación. Señor, gracias porque no nos mataste, Señor, cuando tenías todo el derecho a hacerlo, Señor, sino que a día de hoy continúas teniendo gracia con tu creación, Señor. Y confiamos, Padre, en que habitando bajo tu abrigo estamos confiados y no tenemos temor bajo esta pestilencia o este peligro, pero Señor, también ayúdanos a entender, Padre, cómo tú has actuado y actúas en nuestro tiempo, Señor, y cómo nosotros necesitamos, Señor, ser expuestos a un examen continuo. Señor, a colocar nuestro corazón delante de tu palabra y humillarnos, Señor, delante de ti y reconocer nuestra iniquidad, Padre. Que este no sea un tiempo perdido para examinarnos delante de ti. Que este no sea un tiempo para menospreciar, Señor, lo que tú estás haciendo. Tampoco queremos, Señor, ser más tremendistas que de lo que debemos, Señor. Pero queremos reconocer, Padre, que aún a día de hoy necesitamos examinar nuestras vidas y adorarte por medio de Cristo. En nombre de Cristo, Señor, en quien hemos recibido el perdón y la sanidad de todo nuestro pecado y nuestras enfermedades no serán fatales en nuestra eternidad, Padre. Porque en Cristo tú has traído la salud y la perfección para nuestras vidas de una manera eterna, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tú, Señor, nos ayude a crecer en cada familia, Padre. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.